$3.400.000, repitió la jueza mientras clavaba la mirada en los papeles falsos que presentó mi familia. Mi mamá sonreía, satisfecha. Mi papá se inclinó, bajito, y soltó. Ahora sí va a soltar. Yo estaba sentado en la mesa de los acusados, cuando la jueza Patricia Morrison leyó por segunda vez el monto de la demanda. $3.400.000. Alzó la vista de los documentos, con los lentes reflejando la luz blanca del juzgado. ¿En supuestos préstamos familiares que no se pagaron? Mi mamá seguía sonriendo desde la mesa de los demandantes, pero no era una sonrisa amable, era la sonrisa de alguien que ya se siente ganador. Mi papá se acercó al abogado, Richard Vance, el mero de Vance & Asociados, con sus 23 años de pleitos legales, y le susurró lo suficientemente fuerte para que yo lo oyera. Ahora sí va a soltar. Estaban convencidos de que me tenían acorralado, que iba a perder la cabeza, que les iba a rogar que dejaran todo y que iba a regresar humillado con la familia. Se equivocaron. Yo me quedé ahí, tranquilo, con las manos entrelazadas sobre la mesa y solo una carpeta manila enfrente. Mi abogada, Jennifer Park, que tiene 12 años defendiéndose de fraudes, ya quería contestar, pero le pedí que esperara. «Déjalos que terminen», le dije esa mañana en su oficina, «que se amarren». Viendo el numerito que estaba armando mi familia, me dio gusto haberlo hecho así. Mi hermano Derek estaba sentado detrás de mis papás, con los brazos cruzados, poniéndose serio y como si se sintiera traicionado. Mónica, mi hermana, se secaba los ojos con un pañuelo, actuando como la víctima. El resto de la familia llenaba la sala. Tías, tíos, primos, todos los que ya habían escuchado la versión de que yo era un malagradecido que le robó a quienes me criaron. Todos ellos, comprándose la historia que mis papás armaron con esmero durante 6 meses. Richard Vance se paró y se acomodó el saco gris oscuro. Todo en él gritaba que era de los caros. El portafolios de piel italiana, el Rolex, la seguridad de quien jamás ha perdido un caso que ya da por ganado. «Su señoría», arrancó con voz suave y ensayada. «Los demandantes han documentado 10 años de apoyo financiero al acusado, préstamos personales para educación, vivienda, salud y hasta negocios. Cada préstamo se dio esperando que se pagara tarde o temprano. El acusado ha aprovechado una y otra vez la generosidad de su familia, pero se ha negado a cumplir». Mi mamá asentía con esa misma sonrisa triunfadora. Mi papá movía la cabeza, como el papá decepcionado que tuvo que llegar a este ajuste de cuentas tan público. La jueza Morrison revisó el paquete de documentos que entregó Vance. «Estas son acusaciones serias. Señor Carter, ¿tiene abogado?» Jennifer se puso de pie. «Sí, su señoría. Jennifer Park, represento al acusado. ¿Y su cliente quiere responder a estas acusaciones?» Sentía la mirada de todos esperando que me quebrara, que aceptara perder, que pidiera perdón, pero solo negué con la cabeza. «Todavía no, su señoría». La sonrisa de mi mamá creció. Derek se burló. El llanto falso de Mónica paró lo suficiente para que se echara una mirada cómplice con mis papás. Según ellos, mi silencio era derrota. Ni idea tenían de que yo solo estaba esperando, porque sé muy bien cómo funcionan los casos de fraude. Llevo 7 años investigándolos, y sé que hay una pregunta que los jueces siempre hacen cuando la documentación financiera se ve demasiado perfecta, demasiado exacta, demasiado conveniente. La jueza Morrison hojeó las hojas de cálculo, los supuestos estados de cuenta, los contratos de préstamo con mi firma según esto en todas las páginas. Luego se inclinó hacia adelante. «Señor Vance, ¿quién preparó estos documentos financieros? ¿Las hojas de cálculo y registros en los que se basa la demanda de sus clientes?» El rostro de mis papás cambió. Casi nada, pero lo noté. Richard se aclaró la garganta. «Su señoría, los documentos fueron compilados por...» Pero la jueza levantó la mano. «Quiero que respondan los demandantes, no el abogado». Mi papá se puso tieso. Mi mamá agarró su collar de perlas y lo apretó tanto que se le pusieron blancos los nudillos. «Señor Carter», dijo la jueza mirando directo a mi papá, «¿quién hizo estas hojas de cálculo?» La voz de mi papá salió tensa, con esfuerzo. «Nosotros contratamos a un consultor financiero para que las armara». ¿Nombre del consultor? Tendría que revisar nuestros papeles. ¿No recuerda el nombre de la persona que documentó $3.400.000 en préstamos? Mi papá dudó. Demasiado tiempo. «No hay ningún consultor», solté bajito. Todas las miradas se fueron hacia mí. La jueza Morrison levantó una ceja. «Señor Carter, ¿quiere explicarse?» Abrí mi carpeta manila y saqué una hoja. «Su señoría, trabajo como investigador forense digital en Morrison Security Solutions. Me dedico a investigar fraudes financieros y manipulación de documentos para clientes corporativos». Richard Vance apretó la quijada. «Estas hojas de cálculo», seguí, levantando uno de los documentos de los demandantes, «fueron hechas con QuickBooks Pro 2021, registrado en la laptop de mi hermano Derek. Los metadatos muestran fechas y horas de creación desde su dispositivo, la dirección IP y el usuario». Se escuchó un murmullo en la sala. Mi hermana se paró, señalándome. «Está mintiendo. Usa palabras técnicas para hacernos bolas.
Siéntese, señorita Carter, ordenó la jueza con firmeza. Seguí hablando. Tranquilo. Los estados de cuenta tienen números de ruta bancaria que ni existen en ninguna institución real. Lo confirmé con la base de datos de la Reserva Federal. Las fechas tampoco cuadran con ningún depósito en mis cuentas. Tengo estados de cuenta certificados de mi banco, de verdad que prueban que nunca hubo esas transferencias. Y las firmas que dicen que son mías, las copiaron digitalmente de un documento hipotecario que firmé hace 5 años. El patrón de los píxeles es idéntico. Jennifer se puso de pie. Su señoría, tenemos el testimonio de 2 peritos forenses independientes que confirman lo que encontró el señor Carter. Richard hojeaba sus papeles, y ya se le notaba que la fachada de abogado seguro se le estaba cayendo. La jueza Morrison puso los documentos sobre la mesa. Señor Vance, ¿tiene estados de cuenta bancarios verificados y certificados que prueben transferencias reales de dinero de sus clientes al acusado? Richard volteó a ver a mis papás. Mi mamá le susurró algo a mi papá. El rostro de mi papá, pálido. Su señoría, contestó Richard con cuidado. Pensamos que la documentación que nos dieron nuestros clientes era confiable. Eso no fue lo que pregunté. ¿Tienen pruebas reales y verificadas de transferencias de dinero? Nadie contestó. Nosotros, la voz de mi mamá se quebró. Creímos que sí. ¿Creían? La jueza le respondió con un tono tan frío que parecía capaz de cortar acero. Mi papá se puso de pie de golpe, ya sin poder disimular el coraje. Su señoría, solo queríamos darle una lección. Se fue de la familia, nos dejó de hablar. Solo queríamos que entendiera lo que nos debía. Se escucharon murmullos y hasta exclamaciones en la sala. Hasta Richard Vance se quedó pasmado, con una cara que mezclaba susto y resignación. La jueza Morrison se quitó los lentes despacio y preguntó: Señor Carter, ¿me está diciendo que inventó una deuda de $3.400.000 solo para darle una lección a su hijo? Ahí sí, mi mamá rompió en llanto de verdad. Nada que ver con el drama de antes. Nos dio la espalda, se fue sin decir nada. Solo queríamos que regresara. El juez volteó a verme. Señor Carter, el acusado, ¿desea presentar formalmente su contraprueba? Sí, su señoría. Saqué de mi carpeta el informe forense completo. 247 páginas que incluían análisis de metadatos, capturas de pantalla con marcas de tiempo, registros de IP, comparaciones de firmas con precisión de píxel y certificaciones de 2 expertos forenses independientes. Pruebas tan claras que iban a echar abajo cada mentira que mi familia había inventado. Pero déjenme contarles cómo llegué hasta aquí. Dejé a mi familia hace 1 año y medio. No fue nada dramático, ni peleas ni gritos. Simplemente me fui. Tenía 32 años, un buen trabajo, vivía solo en mi depa y apenas empezaba a darme cuenta de que en mi familia no me trataban como debería ser. Las críticas constantes, las comparaciones con Derek, que según esto era exitoso, aunque casi siempre estaba sin chamba, y la expectativa de que yo mantuviera los caprichos de Mónica en su 5º intento de negocio fallido. Al parecer, mi dinero, mi tiempo y mi vida les pertenecían. Por años me convencí de que así eran las familias, que era un malagradecido por sentirme harto y encima tenía que darles las gracias porque me habían criado, hasta que empecé a ver a la doctora Rebecca Walsh, una terapeuta experta en temas familiares con más de 14 años de experiencia. Escuchó mis historias durante 3 sesiones y luego me soltó la verdad que me sacudió la vida. Nathan, nada de lo que cuentas es normal en una familia. Eso es explotación financiera y manipulación emocional. Me puse a la defensiva, justifiqué a mis papás, les busqué excusas. Solo se preocupan por mí, le dije. ¿Te preguntan cómo estás? ¿O solo te buscan cuando necesitan dinero? Me respondió. Me fui a mi casa y revisé las llamadas. 87 en el último año, de las cuales solo 3 empezaban con un ¿cómo estás? Las otras 84 eran para pedirme algo. Ahí fue cuando empecé a anotar todo. Cada petición de dinero, cada intento de manipularme o chantajearme emocionalmente. Todo en una hoja de Excel que era solo para mí. No porque pensara usarla, sino porque necesitaba ver que no estaba imaginando las cosas. Cuando finalmente les dije a mis papás que necesitaba espacio, que pusieran límites y dejaran de tratarme como si fuera su cajero automático, la reacción fue explosiva. Eres un desagradecido, me dijo mi mamá, fría como nunca. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así nos pagas? ¿Dónde quedó la lealtad familiar?, reclamó mi papá. Te criamos, es lo mínimo que puedes hacer. Derek me tachó de egoísta y Mónica me reclamó que la estaba dejando sola justo cuando más me necesitaba, que en realidad solo era porque no quise prestarle otros $12,000 para otro de sus negocios de joyería, que seguro iba a fracasar como los anteriores. Intenté mantenerme tranquilo, explicarles, poner límites razonables, pero ellos solo lo tomaron peor. Hasta familiares lejanos con los que ni hablaba me llamaban para decirme que los había decepcionado, y primos que no veía en años me dejaban mensajes sobre mis obligaciones familiares. Hasta mi abuela, con quien siempre fui muy cercano, dejó de contestarme después de que mi mamá la convenció de que yo había cambiado. Después de 6 meses de aguantar todo esto, cambié mi número, me mudé a otro depa y solo les conté a mis amigos de confianza dónde estaba. Pensé que ahí se acababa todo, pero no.
La demanda llegó por correo certificado un martes en la mañana, hace 4 meses. Justo me estaba alistando para irme a trabajar cuando llegó el repartidor. Firmé el sobre pensando que era algún trámite, pero era una citación. Mis papás, con Derek y Mónica como codemandantes, me estaban demandando por $4 millones en supuestos préstamos familiares que nunca pagué durante 10 años. Me quedé viendo esa cantidad hasta que dejó de tener sentido. 3.4 millones. En mi vida había visto tanto dinero. Mi trabajo como perito forense digital me pagaba bien, $97,000 al año, pero solo llevaba 7 años en ese campo. Antes de eso trabajé en soporte técnico y ganaba $42,000. Los anexos de la demanda eran larguísimos, puras hojas de cálculo con préstamos que según esto me hicieron desde que tenía 22 años, con montos que iban de $5,000 a $200,000, mi firma en contratos de préstamo que jamás había visto y fechas que no tenían relación con nada real. Ninguna compra importante, ningún negocio, nada que justificara haber pedido dinero. Empecé a temblar revisando los papeles hasta que noté algo. La firma del primer contrato de préstamo, supuestamente de hace 10 años cuando salí de la uni, era exactamente igual a la de los papeles de mi hipoteca de hace 5 años. No parecida, igualita. El mismo bucle en la N, el mismo remate en la última N. Le tomé fotos a ambas firmas y las revisé con el software del trabajo. Coincidían a nivel de píxel. Alguien había escaneado mi firma de la hipoteca y la pegó digitalmente en los contratos de préstamo falsos. Fue ahí cuando le hablé a Jennifer Park. Su despacho estaba en una casona remodelada en el centro. Me recibió un sábado en la mañana, que se supone debería descansar, pero le expliqué a su secretaria que era urgente. Cuéntame todo. Me pidió sirviéndose un café francés que costaba más que mi primer coche. Le enseñé todo. La demanda, los documentos, el análisis de firmas. Revisó cada hoja, anotando todo en su cuaderno amarillo. Al terminar, después de casi 1 hora, me vio de frente y me dijo sin rodeos: tu familia está cometiendo fraude. Seguramente apuestan a que vas a preferir llegar a un acuerdo antes que pelear. 3.4 millones suena absurdo, pero con que consigan el 10% ya son $340,000. Repartido entre 4, es mucho dinero por unos papeles falsos. ¿Pueden ganar? No, si demostramos que todo es falso, pero ese es el reto. Estás acusando a tu propia familia, esa gente que te crió y que en teoría no tendría razón alguna para hacerte daño, de haberse inventado millones en deudas que no existen. Es algo muy serio. Ya tenemos el peritaje de las firmas, que está bien, pero necesitamos más. Hay que demostrar no solo que las firmas son falsas, sino que toda la historia es pura invención. Tenemos que probar que jamás hubo préstamos, ni transferencias, ni relación financiera alguna que respalde lo que ellos dicen. ¿Cómo hacemos eso? Dices que trabajas en informática forense. ¿Puedes analizar los documentos? ¿Revisar metadatos, fechas de creación, quién los hizo? Por primera vez desde que me llegó la demanda, sonreí. Justo eso es lo que llevo años haciendo para vivir. Me pasé las siguientes 3 semanas armando el caso. En Morrison Security Solutions, mi trabajo era rastrear fraudes financieros para clientes corporativos. Cuando alguien manipulaba reportes de gastos, falsificaba contratos o inventaba documentos, yo era quien encontraba las pruebas. En 7 años, habré revisado miles de papeles fraudulentos. Sé perfectamente qué buscar. Las hojas de cálculo que mi familia presentó estaban hechas en QuickBooks Pro 2021. Cada archivo creado ahí tiene metadatos incrustados: usuario, marcas de tiempo, direcciones IP, historial de ediciones. Saqué los metadatos de los archivos que anexaron a la demanda. Usuario: Derek Carter personal. Dispositivo: laptop Derek HP. Fecha de creación: 3 de marzo de 2024. O sea, 4 meses antes de que metieran la demanda. Última modificación: 17 de abril de 2024. Dirección: IP 198.168.147. Crucé la IP y claro, era una conexión residencial en Riverside, justo donde viven mis papás. Derek llevaba 3 años viviendo ahí con ellos. O sea, las hojas supuestamente con 10 años de préstamos en realidad las hizo Derek hace apenas 4 meses en su propia laptop, en casa de mis papás. Luego revisé los estados de cuenta bancarios que presentaron como prueba. Cada uno mostraba depósitos grandes en mis cuentas, supuestamente por los préstamos que dicen haberme hecho. Revisé los números de ruta bancaria en la base de datos de la Reserva Federal y resulta que 3 de los 5 números ni existen. Los otros 2 son de bancos donde jamás he tenido cuenta. Pedí a mi banco de siempre, First National, un estado de cuenta certificado. Llevo 9 años con ellos, así que me dieron el historial completo. Cada depósito, cada retiro, cada transferencia. Ninguno de los depósitos que mi familia dice haber hecho aparece por ningún lado. Después le entré al tema de las firmas. Mi familia presentó 12 contratos de préstamo, todos con mi firma. Digitalicé y sobrepuse las firmas. Y no eran solo parecidas, eran idénticas. Cada píxel igual. Alguien tomó una sola firma mía, la escaneó y la pegó en 12 documentos distintos. Encontré de dónde salió esa firma.
Estaba en mis documentos públicos de cierre hipotecario de 2019. Cualquiera podía consultarlos en el registro del condado. Alguien la escaneó, la recortó y la pegó en los supuestos contratos de préstamo. Documenté todo, capturas de pantalla, reportes de metadatos, hasta análisis de 2 colegas de Morrison, expertos en autenticación de documentos. Cuando acabé, tenía 247 páginas de evidencia mostrando que cada documento presentado por mi familia era falso. Jennifer revisó mi trabajo en su oficina, un jueves en la tarde. Leyó el informe completo en silencio, tomando notas, cruzando datos, revisando mi metodología. 2 horas después, levantó la vista con una cara que no supe leer. Nathan, esto es imposible de refutar. He visto fraudes antes, pero jamás un caso con pruebas tan contundentes. Entonces, ¿sí podemos probar que están mintiendo? Podemos destruirlos totalmente, pero necesito que entiendas algo. Dejó el informe sobre la mesa. Cuando presentemos esto, no solo vamos a demostrar que tu familia está equivocada, vamos a probar que cometieron fraude y que le mintieron a un tribunal con documentos falsos. Eso es un delito. Tu familia podría enfrentar cargos penales. Eso quiero. Me miró muy seria. ¿Estás seguro? Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Lo poco que te quede de relación con ellos se va a romper. Eso ya quedó atrás. Intentaron hundirme con puras mentiras. Bien, entonces vamos con todo. La audiencia preliminar se fijó 3 semanas después. Mi familia llegó en bola. Papás, hermanos, tíos, primos, llenaron medio juzgado, todos con cara de indignación. Yo me senté solo del lado de la defensa, con Jennifer al lado, sin respaldo, sin familia, nomás yo y la verdad. Richard Vance inició el caso, se paró bien trajeado y pintó el cuadro de una familia generosa que solo quiso ayudar y fue pagada con abandono y deudas impagadas. El demandado tiene un historial de aprovecharse de su familia y jamás muestra gratitud, dijo Richard, todo dramático. Préstamos para la universidad, para la casa, para emergencias médicas, siempre dieron sin esperar más que el reembolso. Y en vez de eso, el demandado cortó contacto y se niega a cumplir. Mi mamá se secó las lágrimas. Mi papá, con los brazos cruzados, cara de decepción total. Derek y Mónica a los lados, queriendo verse traicionados y dolidos. Su actuación era buena, la verdad. Hasta yo me la hubiera creído si no supiera todo. La jueza Morrison los escuchó tranquila, revisó los papeles, hizo preguntas. Luego lanzó la que yo estaba esperando. ¿Quién preparó estos registros financieros? Mi papá dudó un segundo, pero ahí estuvo. Un consultor, dijo, y supe que ya los teníamos. Cuando mi papá confesó que querían darme una lección, el juzgado se volvió un caos. La jueza Morrison hizo sonar el mazo pidiendo silencio. Este tribunal va a guardar silencio, ahora. Poco a poco se calmaron. Richard Vance se puso de pie, rojo. Su señoría, mis clientes quizás se pasaron queriendo reconectar con su hijo, pero ¿pasarse? La voz de la jueza era fría como el hielo. Abogado, sus clientes acaban de admitir que fabricaron reclamos financieros para manipular al demandado. Eso no es pasarse, eso es fraude. Su señoría, ¿podemos pedir un receso para hablar con nuestros clientes? Denegado. Señor Carter, el demandado, dice que tiene pruebas. Adelante, muéstrelas. Jennifer se levantó, tranquila. Su señoría, queremos presentar el anexo A, que es el informe completo del análisis forense digital sobre los documentos entregados por la parte demandante. Le entregó el documento de 247 páginas al alguacil, quien lo llevó hasta la jueza. La jueza Morrison empezó a revisar el informe y su cara se fue endureciendo conforme avanzaba. Después de unos 10 minutos, levantó la vista. Los demandantes presentaron hojas de cálculo que se crearon hace apenas 4 meses y dicen que con eso prueban préstamos de hace 10 años. Así es, su señoría, contesté. Las hicieron en la laptop de mi hermano, en casa de mis papás. ¿Y estos números de cuenta bancaria? ¿No existen? 3 de 5 son completamente inventados. Los otros 2 sí corresponden a bancos reales, pero nunca he tenido cuentas ahí. Mis estados de cuenta, certificados y notariados no muestran ningún depósito que coincida con las cantidades que dicen. La jueza siguió leyendo otra sección. ¿Y me está diciendo que las 12 firmas son exactamente iguales? Son idénticas, su señoría. Alguien escaneó mi firma de documentos hipotecarios que son públicos y la pegó digitalmente en estos contratos de préstamo falsos. La jueza Morrison se volvió hacia mis papás. ¿Tienen algo que decir? Mi mamá lloraba, pero ahora sí era en serio. Ya no eran las lágrimas fingidas de antes, sino sollozos de verdad, de esos que salen del alma. Mi papá estaba completamente tieso, con la cara gris. Derek tenía la cabeza entre las manos, y Mónica veía el piso. Solo queríamos que regresaras, murmuró mi mamá. Pensamos que si te obligábamos a enfrentarnos, si hacíamos imposible que nos ignoraras. ¿De verdad pensaron que inventarse millones en deudas era la mejor solución? La voz de la jueza era dura, cortante. ¿Creyeron que presentar documentos falsos en este tribunal era aceptable? Nadie dijo nada. La jueza Morrison cerró el informe. Desestimo este caso de manera definitiva. Las reclamaciones del demandante no tienen ningún fundamento. Además,
Remitiré este asunto a la Fiscalía del Distrito para que investiguen posible fraude, perjurio y la presentación de documentos falsificados ante este tribunal. Mi mamá soltó un grito ahogado y mi papá, por fin habló, con la voz quebrada. Su señoría, por favor. Alguacil, por favor retire a los demandantes y a su abogado de mi sala. Esta audiencia se ha terminado. Cuando el alguacil se acercó, mi familia explotó en caos. Mi mamá estiró la mano hacia mí por el pasillo, llorando. Nathan, por favor, dile que somos buenas personas, dile que fue un malentendido. Mi papá gritaba enojado a Richard Vance. Tú dijiste que esto iba a funcionar, dijiste que él iba a negociar. Derek se levantó apuntándome. Esto es tu culpa, eres el que destruyó a esta familia. Mónica lloraba tapándose la cara. Yo seguí sentado, en silencio, viendo cómo todo se desmoronaba. La jueza volvió a golpear el mazo. Alguacil, los oficiales de seguridad entraron. No arrestaron a nadie, al menos todavía no, pero los sacaron firmes hacia la salida. Mientras los escoltaban afuera, Derek me lanzó una última amenaza. Te vas a arrepentir de esto. La familia no olvida. Yo le sostuve la mirada. Tranquilo. No, respondí en voz baja. No me voy a arrepentir. Se cerraron las puertas tras ellos y la sala se quedó en silencio. Solo se escuchaba el ruido de papeles y algunos murmullos de los pocos que quedaban. La jueza Morrison me miró directo. Señor Carter, quiero decirle algo fuera de registro. En este tribunal vemos muchas peleas familiares. La mayoría son trágicas a su manera, pero lo que intentó su familia aquí, inventarse millones en deudas para manipularlo, eso ya es otra cosa. Eso fue planeado. Eso fue cruel. Gracias, su señoría. Seguramente la fiscalía lo va a contactar. Su evidencia será clave para cualquier proceso penal. Jennifer se puso de pie. Vamos a cooperar en todo, su señoría. Cuando la jueza se fue, me quedé sentado un buen rato en la mesa de la defensa. Jennifer guardaba sus cosas en el portafolio, dándome mi espacio para asimilar todo. ¿Estás bien?, me preguntó al fin. Sí, creo que sí. Ese fue sin duda uno de los fraudes más descarados que he visto. Tu familia cometió todos los errores posibles, porque nunca pensaron que me iba a defender. Creían que me iba a espantar, que iba a negociar y les iba a dar dinero solo para que todo acabara. En vez de eso, los enterraste tú. Miré la puerta por donde se habían llevado a mi familia. Ellos mismos cavaron su tumba. Yo solo lo documenté. La fiscalía me habló 3 días después. Daniel Rodríguez, fiscal adjunto especializado en delitos financieros. 16 años en la fiscalía. Quería reunirse conmigo. Fui a su oficina en el centro un viernes por la mañana. Edificio alto, luces blancas, olor a café y puro estrés. Señor Carter, dijo al saludarme de mano. Gracias por venir. Ya revisé la remisión de la jueza Morrison y la evidencia que presentó. Es un trabajo muy completo. Es lo que hago. Ya veo. Forense digital en Morrison Security Solutions. ¿Ha trabajado en fraudes corporativos? Principalmente. Este fue mi primer caso de fraude familiar. Me sonrió con seriedad. Desafortunadamente, el fraude familiar es más común de lo que parece. Normalmente se trata de robos, desfalcos, cheques falsos, pero inventarse $3.4 millones en deudas, eso ya es ambicioso. ¿Y ahora qué sigue? Investigamos, entrevistamos a su familia, revisamos la evidencia. Si todo cuadra, y no tengo razón para dudarlo, probablemente presentemos cargos, fraude, perjurio, falsificación de documentos, especialmente contra su hermano, porque los archivos se hicieron en su computadora. ¿Qué tipo de castigos? Depende. Un fraude de este tamaño, aunque solo haya sido intento, puede llevar varios años de cárcel, de 3 a 7 años si los condenan. Además de la restitución, aunque aquí no hay dinero que regresar porque nada fue real, tal vez se les ofrezca un acuerdo, sobre todo si es la primera vez que enfrentan cargos. Lo es. Entonces, probablemente se declaren culpables de cargos menores. Saldrán con libertad condicional, servicio comunitario, multas. Pero la mancha de antecedentes penales no se borra. Me quedé pensando, mis papás, mis hermanos, todos con antecedentes penales, todo porque intentaron manipularme para que regresara. Necesito saber algo, dijo Rodríguez con voz suave. ¿Estás listo para lo que viene? Es probable que tu familia te culpe. Van a decir que los estás persiguiendo, que eres rencoroso. La familia va a tomar partido. Se va a poner feo. Feo ya estaba. Solo lo tenían bien escondido. La investigación tardó 6 semanas. En ese tiempo me enteré de cosas que hubiera preferido no saber. Todo el plan había sido idea de Derek. Llevaba ya 3 años viviendo con mis papás, la mayoría del tiempo sin trabajar, convenciéndolos de que yo le debía a la familia, que si me iba bien era gracias a ellos, que necesitaba que me pusieran un alto. Mónica fue la que hizo los contratos de préstamo falsos. Usó programas de diseño para que se vieran lo más oficiales posible. Mi papá era quien daba los datos de montos y fechas, todo para que las reclamaciones sonaran creíbles. Mi mamá les enseñó a todos exactamente qué decir y cómo hacerse pasar por víctimas. Hasta le preguntaron a Richard Vance, que parecía tener tantita ética porque sí cuestionó la documentación, pero cuando mi familia le juró que todo era legal, terminó aceptando.
seguro porque el adelanto que le dieron era muy jugoso. Nadie pensó que yo pudiera demostrar que los papeles eran falsos. Creían que mi título de investigador forense digital era solo una forma elegante de decir que era el de sistemas, que no tenía ni las herramientas ni los conocimientos para enfrentarlos. Apostaron a que no sabía nada, y les salió el tiro por la culata. Después de 4 semanas de investigación, la fiscalía ofreció un acuerdo. Derek salió con 3 años de libertad condicional, $15,000 de multa y 200 horas de servicio comunitario por fraude grave y falsificación de documentos. A Mónica le dieron 2 años de libertad condicional, 8,000 de multa y 100 horas de servicio comunitario como cómplice de fraude. Mis papás, por conspiración, 2 años de libertad condicional cada uno, $10,000 de multa y 150 horas de servicio comunitario para cada quien. A los 4 les quedaría el antecedente de delito grave para siempre. Rodríguez me habló para avisarme que aceptaron el acuerdo. Tu familia va a recibir sentencia en 2 semanas. No tienes que ir, pero puedes estar presente si te interesa dar una declaración como víctima. ¿Van a estar ellos ahí? Sí. Tienen que admitir su culpa frente al público. Me quedé pensando si quería verlos otra vez, si quería escucharlos aceptar lo que hicieron. Sí, voy a ir. El día de la audiencia era martes, a las 10 de la mañana. Llegué antes de la hora y me senté en la galería. Casi no había nadie en la sala, solo otros casos en la lista, abogados esperando a sus clientes y una reportera de la corte acomodando sus cosas. Mi familia llegó a las 9:47. Se veían distintos, como más chicos. El traje carísimo de mi papá ya no estaba. Traía uno cualquiera. Mi mamá se veía agotada, sin maquillaje, el pelo recogido a la carrera. Derek y Mónica ni siquiera intentaron verme. Richard Vance no fue. Ahora traían un defensor público que estaba saturado de chamba y llevaba un montón de casos ese mismo día. Cuando la jueza Morrison subió al estrado, la misma que llevó el caso desde el principio, revisó los acuerdos de culpabilidad rápido y directo. Señor Derek Carter, se declara culpable de fraude grave y falsificación de documentos, ¿es correcto? Sí, su señoría. Apenas se le oía la voz. Señorita Mónica Carter, ¿cómplice en fraude? Sí, su señoría. Señor y señora Carter, ¿conspiración para cometer fraude? Sí, la voz de mi papá sonaba hueca. Sí, mi mamá ya estaba llorando otra vez. La jueza los miró a todos. Quiero que quede muy claro lo que hicieron. Inventaron millones en deudas falsas, presentaron documentos falsificados en este tribunal, trataron de arruinar financieramente a su propio hijo, solo porque puso límites que no les gustaron. Esto no fue un error ni un malentendido, fue un fraude planeado y premeditado. Nadie contestó. El acuerdo que tengo aquí es generoso, considerando lo grave de sus delitos. Van a cumplir libertad condicional en vez de ir a la cárcel, pero van a cargar con estas condenas el resto de sus vidas. Cada vez que busquen trabajo, cada revisión de antecedentes, cada vez que les pregunten si tienen antecedentes penales, van a tener que decir que sí. ¿Entienden? Sí, su señoría, murmuraron todos al mismo tiempo. Señor Carter, como víctima, ¿quiere hacer alguna declaración? Me levanté y caminé hacia el frente, viéndolos directo a los ojos. Durante 32 años, dije firme, intenté ser suficiente para ustedes, intenté ganarme su aprobación, ser el hijo que querían. Siempre que necesitaban dinero, se los di. Si necesitaban ayuda, ahí estaba. Puse mi vida en pausa por cumplir lo que esperaban de mí. Mi mamá negaba con la cabeza, llorando más fuerte. Cuando por fin puse límites, cuando pedí espacio y respeto, no preguntaron por qué, ni siquiera intentaron entenderlo. Prefirieron inventar 3.4 millones en deudas falsas para castigarme, para obligarme a regresar a su control. Mi papá solo veía al piso. Pensaron que iba a asustarme, que iba a ceder, que era demasiado débil o tonto como para defenderme. Pero lo que jamás supieron, porque nunca les interesó averiguarlo, es que detectar fraudes es literalmente mi trabajo. He revisado miles de documentos falsos y los suyos eran de principiante. Derek me miró feo, con coraje. Le apostaron todo a que no iba a ser lo suficientemente inteligente para defenderme, y perdieron. Perdieron su reputación, sus antecedentes limpios, su credibilidad, todo por no poder aceptar que tengo derecho a vivir mi propia vida. Volteé hacia la jueza. No los perdono. No quiero reconciliación. Solo quiero que comprendan que las acciones tienen consecuencias, que no pueden manipular ni defraudar a la gente solo porque es familia. Regresé a mi lugar. La jueza siguió con la sentencia. 3 años de libertad condicional para Derek, 2 para Mónica, 2 para cada uno de mis papás, multas que suman $43,000 y 600 horas de servicio comunitario en total. También tienen prohibido contactar a la víctima, agregó la jueza Morrison. Si violan esa orden, se les revocará la libertad condicional de inmediato y van directo a prisión. ¿Quedó claro? Todos asintieron. Se levanta la sesión. Mientras los llevaban a firmar los papeles, mi mamá hizo un último intento. Nathan, por favor. Un oficial de la corte se interpuso. No puede haber contacto, señora. Ella seguía llorando cuando salió por una puerta trasera. Me quedé sentado un rato después de que se fueron. La sala se fue vaciando hasta que quedé solo, en silencio. Jennifer se sentó a mi lado. Ni cuenta me di de cuando entró. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Cansado, aliviado, vacío. Es normal.
Acabas de ver a tu familia enfrentar las consecuencias de intentar destruirte. No es fácil estar ahí. Ni siquiera se disculparon. No, de verdad. Todavía se hacen las víctimas. Hay gente que nunca acepta la responsabilidad. Siempre va a buscar a quien culpar. Casi siempre al que lastimaron. Me levanté. Y si violan la orden de no contacto, se van directo a la cárcel. Y con lo público que fue todo esto, dudo mucho que se arriesguen. 6 meses después, estaba sentado en el consultorio de la doctora Walsh en mi cita de siempre de los jueves. Te noto diferente, me dijo. Más ligero. Me siento diferente, como si por fin pudiera respirar. Cuéntame, ¿cómo es eso? Durante años cargué con ese peso, creyendo que tenía una deuda con mi familia, que su manipulación era una forma de amor y que yo estaba mal por querer poner límites. Por horrible que fue, la demanda lo aclaró todo. Me mostró de una vez por todas quiénes eran realmente. ¿Y ahora? Ahora sé que hice lo correcto. Irme estuvo bien, defenderme estuvo bien, no permitir que me destruyeran fue lo mejor que pude hacer. La doctora Walsh sonrió. Ese es un gran avance, Nathan. Hace 6 meses todavía dudabas. Te preguntabas si habías sido demasiado duro. Lo sé, pero verlos en el juzgado, ver cómo me culpaban aunque aceptaron el fraude, me quitó cualquier duda. No eran buenas personas haciendo lo posible. Eran manipuladores que perdieron el control sobre mí y no supieron manejarlo. ¿Has sabido algo de ellos? No, han respetado la orden de alejamiento. Supongo que saben que, si la rompen, los meten a la cárcel. ¿Y de la familia extendida? Algunos me buscaron al principio, tratando de hacerme sentir culpable para que quitara los cargos o los perdonara, para que yo fuera el maduro de la situación. Los bloqueé a todos. No tengo por qué darle explicaciones a nadie por cuidarme. Eso es muy sano. Estás poniendo límites claros y no te echas para atrás. Ahora ya no me cuesta tanto. El tribunal confirmó lo que yo ya sabía, que lo que hicieron estuvo mal y que tenía derecho a defenderme. Ya no tengo que estarlo justificando. 1 año después de la sentencia, recibí un mensaje de Derek, que llegó a través de un conocido de la prepa con el que volví a tener contacto y que no sabía toda la historia. Tu hermano me pidió que te dijera que ya casi termina su servicio comunitario y que quiere disculparse. ¿Estarías dispuesto a verlo? Me quedé viendo ese mensaje mucho rato. Una parte de mí sentía curiosidad. Quería saber si Derek realmente había cambiado, si aprendería algo después de 1 año de consecuencias. Pero la mayor parte de mí recordó cómo me miró en la corte, con ese odio tan evidente. Lo recordó haciendo hojas de cálculo falsas en su laptop, diciéndome que me iba a arrepentir de todo esto. Escribí mi respuesta. No, por favor no me envíes mensajes de mi familia. La orden judicial existe por algo. El conocido respondió. Entendido. Perdón por molestarte. Esa noche le conté a la doctora Walsh sobre el mensaje. ¿Cómo te sentiste con eso?, preguntó. Nada. Eso es lo raro. Hace 1 año, un mensaje así me habría hecho dudar de todo. Sentir que estaba siendo demasiado duro. Pensar si debería darles otra oportunidad. Pero ahora simplemente no sentí nada. Eso es sanar, Nathan. Ya llegaste a ese punto donde ellos ya no tienen poder sobre tus emociones. Intentaron destruirte. Y cuando no pudieron, buscaron hacerme sentir culpable por defenderme. Ya me cansé de todo eso. Está bien, tienes derecho a estar harto. Tienes derecho a cuidarte. Tienes derecho a vivir tu vida lejos de personas que ya demostraron que pueden lastimarte.